ver quiénes están haciendo. Ahí los esperamos. Vengan. Y la posibilidad de que ustedes puedan conectar la multiplicidad de ejercicios a una estructura, a un sistema. Claro, porque si no, se te escapa de la mano la multiplicidad. ¿Se entiende la idea? Que la puedan remitir a un sistema. Entonces, detecto que ya quieren hacer cosas más difíciles. Bueno, las hagamos en tanto y en cuanto sepamos a qué remite. ¿Se entiende la idea como tal? Estaba viendo que en TRX ya estaban empezando a hacer este tipo de juego de ejercicios. Está muy bien. ¿Eso qué sería? Acoplar la función de propulsión. Usted está haciendo el puente. Estamos hasta ahí. Ya sea braquial o con codos. Y me empieza a hacer esto. ¿Qué estoy acoplando? La función flexora de la cadera, que se supone en una buena motricidad tiene que suceder a la estabilización lumbopélvica. Para que el mismo psoas, al activarse, sea más eficiente, tiene que hacerlo con un solo punto móvil, no con doble punto móvil. Traducido, acercar el trocánter menor a la región lumbar al mismo tiempo que la región lumbar quede en su lugar. Y eso lo logra por la activación intrínseca, anticipatoria. La gente que tiene dolor de espalda, ¿qué es lo que no hace? No preactiva el sistema estabilizador. Por lo tanto, activa el psoas con doble punto móvil. Al mismo tiempo que acerca el trocánter de la región lumbar se va para el trocánter. Por lo tanto, inclusive su misma contracción es ineficiente. ¿Se entiende bien? Entonces, en la fase 4, 5 y 6, acoplamos todo lo que es el sistema propulsor. Con ejercicios hasta 50 veces más difíciles que esos. ¿Se entiende la idea? Pero ese es el punto, que ustedes intenten entender. A ver, una de las funciones más importantes de la inteligencia humana, no la única, es proveer unidad a la diversidad. Si no, la diversidad estalla. ¿Se entiende la idea? Luego tenés métodos enlatados en donde no se permite la diversidad. ¿Claro? Paso 1, paso 2, paso 3, protocolo. No entiendo, obedezco esto. ¿Claro? Y no puedo hacer nada que no sea ese orden. En otro extremo, una multiplicidad que no tiene ningún tipo de organización. Ejercicio suelto de acá, ejercicio suelto de allá, y tampoco te sirve. Necesitamos una estructura que nos permita crear. ¿Claro? Esas pequeñas unidades que conforman la estructura es lo que multiplican luego la diversidad. ¿Se entiende la idea como tal? Entonces, ¿ves? Mirá la cantidad de cosas que surgieron de un solo cuadrito. Y mirá la cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer desde mayor perturbación. Habíamos dicho que las condiciones de ejecución pueden ser primarias y secundarias. Acá puedo variar la posición de partida y la inestabilidad. Secundarias. ¿Qué es lo que puedo hacer para aún complicar más? Claro. Primera posibilidad o alguna posibilidad. Toma de peso. ¿Estamos hasta ahí? Progresión en toma de peso, porque recién apenas mostramos con Valeria un ejemplito sencillo. ¿Querés mostrar vos, Valeria, o cualquier otro puede ayudar? Ah, dale, ya que estás ahí abajo. Puente prono. No puedo hacer puente prono. Muy bien. Mandó. Inhalo, exhalo. Despego una pierna. Para que la vamos a corregir un poco. Pubis al ombligo. Ajusto glúteos. Descansa, doblar rodillas. Glúteos. En la gimnasia artística te los hacen apretar como si no pudiera pasar la tarjeta de débito. ¿O no? Al máximo. No hace falta tanta tensión. Entonces, ¿cómo lo explico? Hablemos de postres. ¿Puede ser? Gelatina. Flan. Estamos hasta ahí. Budín de pan y brownie. ¿Te ubicás esos 4 postres? ¿Cómo tendrían que estar los glúteos? Con el budín, ¿no? Budín de pan. Una tensión regulativa.
Brownie sería apretarlo como si estuvieras haciendo. Que eso te hacen hacer en la gimnasia artística. Toda mi época de gimnasta, la postura correcta era esta, como me decís. Apretando duro, viste, que al final terminabas más fatigado del sistema estabilizador. Bueno, esto no es ni blando como flan, ¿se entiende la idea? Ni tampoco apretado como brownie. Tiene que ser una tensión regulativa normal. ¿Se entiende la idea? Traducida. Aunque frenada la tarjeta de esto tiene que pasar. ¿Se entiende la idea como tal? Vamos de vuelta. Dale. Inhalo, exhalo. Muy bien. Pubis al ombligo. Y ajusto ligeramente el glúteo. Perfecto. Hundo un poquito esto, mentón al cuello. Ahí está. Y miro acá. No miro la piscina. 20 centímetros te regula. Aún todavía hay lordosis. Vamos. Despego una pierna. Cambio la otra. Ahora lo hago saltado. Saltado. Ahí está. Saltado, es decir, en una fase, ahí está. Es una primera forma de toma de peso corporal. Ella le cuesta mantener bien la posición. Doblo, bárbaro. Ahora lo vamos a hacer igual y el saltado es abrir y cerrar. A ver qué tal sale. Mirá todo lo que podés ir haciendo en progresión antes de levantarle la pierna y soltarla. ¿Listo? ¿Sí? Sí. ¿Así? Correcto. Eso es toma de peso corporal. Y el asunto es que esto no flamee en absoluto cuando vuelvo a tomar. ¿Se entiende la idea? Flexiono rodillas. Muchas funciones hemos dejado de lado. Como por ejemplo, algunas funciones mentales. Mira lo que le voy a pedir ahora a Valeria. ¿Vamos? ¿Te preparas? ¿Vas a hacer cuál de los dos? ¿Despego una pierna y otra o abro y cierro? Muy bien. Cada vez que apoya al abrir y al cerrar, va a tener una tarea mental para resolver. ¿Estamos hasta ahí? ¿Lista? Ponete. Cada vez que apoyo, nombro equipo de fútbol de Chile. ¿Lista? Va. Colo-Colo, Everton, Cobreloa, Chile. Muy bien. Excelente. Pero nombró una universidad. Bueno, vamos ahora. Vuelvo. ¿Se equivocó el auto? ¿Se equivocó el auto? Muy bien. Múltiplos del 5. ¿Lista? Va. 5, 25. Lo que estamos queriendo decir es que es interesantísimo trabajar algo más, claro, desde el punto de vista mental. Eso tiene que ver con lo completo. ¿Estamos con la progresión? ¿Se vio? Muy bien. Ahora sí es que puedo practicar en ella cosas como, por ejemplo, levantarle las piernas y dejarle caer. Y que lo controle mucho más. Toma de peso. Transiciones. Por ejemplo, codo-mano. Piedrita. Transición saltada. Y una piedra cuando subo y bajo. Si dominamos los tres tipos de puente, lateral y prono, ya manejo transiciones entre puentes. ¿Se ve la idea como tal? Pero acá por lo menos transiciones. Esto hecho estable no es tan difícil. Hacerlo en pelota, codo-mano, es difícil. Imagínate la pelota, y cuando vuelvo, quede hecho una tabla. No se me acerca la pelvis a la pelota. ¿Se ha entendido medianamente como tal? Muy bien. Perturbación exógena. Ejemplo, venga. Bueno. Inhalo, exhalo. Muy bien. Hacelo de nuevo bien. Capaz que ella lo haga. ¿Usted ha hecho pilates? En un momento. Y ellos insisten en pilates con la pelvis neutra. Es buena para algunas cosas, para otras cosas no tanto. Perturbación externa. ¿Se entiende la idea? Tratar de que una fuerza exógena la saque del lugar.
Ella no sabe de dónde va a venir, pero tiene que tratar de mantenerse estable, venga de donde venga. ¿Se entiende la idea? Muy bien. Aflojo, doblo las rodillas y venimos. Esas son algunas tareas mentales, funciones perceptuales, tomas de peso corporal, transiciones de peso corporal, transiciones de posiciones, la combinación de ambas. ¿Claro? Ejemplo, te tomo, te suelto y en el trayecto hasta que bajas una perturbación imprevista y tengo que caer al suelo en una perfecta posición. Esas son todas variabilidades que te llevan a mayor complejidad. ¿Se ve? Entonces, ¿quieren desarrollarlas? Bárbaro. 5 minutitos y empezamos con puente lateral.